Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a la escuela dominical. En esta mañana, una mañana gloriosa, una mañana victoriosa, sabiendo que este es el día que el Señor ha hecho. Amén. Entonces le damos bienvenida a todos los que se conectan a esta hora y vamos a entregar este tiempo en manos del Señor. Ahí donde está usted en su casa puede buscar en la palabra y vamos a leer en el Salmo 33. Y leemos en autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabanzas al Creador y Preservador. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantale con salterio y decacordio, cantale con cántico nuevo, hacerlo bien tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por él, el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Amén. Gloria al Señor, gloria sea a su nombre por siempre, al Creador de nuestras vidas, al que ha creado los cielos y la tierra. Y todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho por su palabra. Gloria al Señor. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Una mañana maravillosa. Gracias por este día precioso, este día que tú, Señor, tu misericordia se ha manifestado sobre nuestras vidas. Gracias porque tu amor es grande, más grande que los cielos, Señor, más grande que cualquier otra cosa, Señor, porque sabemos, Señor, que tu amor es eterno. Gracias, Padre, por permitir vivir este día, poder abrir nuestros ojos, poder decir como dijo David, yo me acosté, dormí, desperté porque Jehová me sustentaba. Y hoy estamos delante de tu presencia con corazón agradecido, Señor, sabiendo que tú eres fiel, Señor, sabiendo que tú eres el eterno Dios, que nada se compara a ti, Señor, en fidelidad y en grandeza, en gloria y poder, porque tú eres el Dios excelso, el Dios poderoso, el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Eres el Dios supremo, el creador de todo lo que existe, Señor. Nuestra vida está en tus manos, Señor. Glorificamos tu presencia en este día, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Señor, nuestro soberano Dios, y a ti honramos tu presencia, Señor. Entregamos este día en tus manos, entregamos este tiempo en tus manos, Señor, para que tú te glorifiques. Queremos rendirte, Señor, el homenaje, el honor a ti, Dios, porque solo tú eres digno, Señor. Limpia nuestro corazón, límpianos de todo pecado, de toda iniquidad en el nombre de Jesús. Señor, queremos agradarte a ti. Queremos ser esos hijos tuyos de los cuales tú te sientas complacido, Señor. Que en nuestro corazón haya paz, que en nuestro corazón haya amor, que en nuestro corazón sea un corazón agradecido delante de ti, Señor. Límpianos con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Dios poderoso, honramos tu nombre y entregamos a ti este tiempo de escuela dominical, Señor. Que tú ministres nuestras vidas, que tú ministres cada hogar, en cada casa, Señor. La familia sea ministrada por la presencia de tu Espíritu Santo. Declaramos
en este día cielos abiertos, que el favor de Jehová se manifieste sobre cada persona que nos escucha. Señor, que tu presencia se manifieste sobre cada hijo tuyo que cree que tú eres el poderoso, que tú eres el Dios de los ejércitos, el Dios que transforma, el Dios que cambia, el Dios que para ti nada es imposible, Señor. Entregamos nuestro corazón a ti, nos rendimos ante ti, ante el gran yo soy, al mismo de ayer, hoy por los siglos, creyendo, Señor, que en el día de hoy, Señor, una palabra rema viene de parte de ti, Señor, que todo el que lo oiga, Señor, que escuche esa palabra, sea impactada por tu Espíritu Santo, sea impactado, Señor, y que aquel que se encuentre afligido reciba de parte de ti fortaleza, sea levantado en el nombre de Jesús. Padre, que sea ministrado los que están enfermos, Señor, y que por el poder de esa palabra reciban sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres poderoso y harás más cosas de las que nosotros ni siquiera imaginamos, Señor, porque tú eres el grande, Señor. Muchas gracias, Señor. Entregamos las alabanzas, Señor, que sean esas alabanzas que salgan de nuestro corazón, Señor, que derramemos nuestro corazón en gratitud a ti, Señor, y que tú te muevas con poder en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra al que la merece por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor, y así con ese gozo, porque este es el día que el Señor hizo, y por eso nos gozamos y nos alegramos en su presencia. Vamos a continuación a ver la zona, a escuchar la zona informativa y pasamos a las alabanzas.
El nombre del Señor es grande, es perfecto, Él es incomparable. Yo quiero que ahí siga adorando al Señor, siga exaltando su nombre. Esta mañana Dios ha hecho cosas maravillosas. Él ha abierto nuestros ojos, nos ha dado vida. Glorificamos tu nombre, Señor, te exaltamos. Eres fiel, eres bueno, Señor. Aquí estás, debemos mover. Vamos, dile, te adoraré.
te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Vamos, dile, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Vamos, dile, te adoraré, te adoraré. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Vamos, dile fuerte, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, aquí estás, dando mi corazón. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Tú estás, aquí estás, obrando, obrando en mí. Yo te adoraré, te adoraré. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Vamos, decláralo y dile, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, sé que estás obrando. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, sé que estás, sé que estás. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Dile, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, siempre estás obrando. Siempre estás. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Yeah. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú.
Señor. Siempre, siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre. Muy buenos días, hermanos y amigos, congregación amada de Versalles y todos los hermanos que en este momento se conectan con nosotros para escuchar el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Es por esta época una oportunidad muy especial para referirnos a la Biblia como la celebración justamente en este octubre del mes de la Biblia. Bueno, tratándose de una celebración, las celebraciones tienen generalmente un hito, un punto importante o unos acontecimientos o hechos que marcaron precisamente la denominación de tal periodo, llámese un día, de un mes, año, etcétera, sobre el tema en particular, como algo que ha destacado y que ha cobrado preponderancia. En el ámbito de lo que se conoce como el protestantismo, escuche bien, protestantismo, así se conoce, para diferenciarlo de otro tipo de cristianismo que se vivía en ese entonces y que desde allí quedó la denominación. La celebración del mes de la Biblia está enmarcada por un acontecimiento muy importante y eso se remonta por allá al 31 de octubre de 1517, cuando un monje llamado Martín Lutero colgó, por utilizar hoy un término informático, cibernético, colgó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de la población de Wittenberg, en Alemania. Estas 95 tesis recogían prácticamente una protesta, una rebelión contra el cristianismo que por ese entonces se vivía y que había degenerado porque realmente se había enfocado mucho más en los aspectos del poder político, del poder económico, que en su propia misión, que era llevar el mensaje puro del Evangelio del Señor, es decir, de propender por una vida espiritual cercana a Dios de acuerdo a lo que el Señor había enseñado. Eso entonces como un pequeño marco histórico. ¿Y por qué se denomina pues el mes de octubre, el mes de la Biblia? Bendito sea Dios, tenemos esta oportunidad de celebrarlo. Y como siempre solemos decir, pues todos los meses son el mes de la Biblia, todos los días son el día de la Biblia, pero tenemos, gracias a Dios, apartado en el calendario este periodo para celebrarlo y para aprovechar precisamente la proclamación de esta celebración para impulsar, para llegar a otros con el mensaje puro de la palabra del Señor. Entonces, vamos a referirnos en esta mañana a un tema trascendental que yo he titulado El libro inmortal. Estamos hablando de la Biblia, el libro inmortal. Y cuando uno dice inmortal, automáticamente está hablando de dos aspectos, mínimamente dos aspectos fundamentales. Primero, es que tiene vida, ¿cierto? Porque si inmortal está connotando algo que no muere, es porque es algo que tiene vida. Y segundo es ese hecho, la inmortalidad, que significa que esa vida no solamente existe, sino que va a permanecer en el tiempo. Entonces, yo quiero hoy introducir precisamente el tema a través de dos conceptos que ya he mencionado, que son la vida y la inmortalidad. Es a partir de ahí que vamos a introducirnos en el tema, pues no olvidando que como
telón de fondo tenemos la celebración del mes de la Biblia. Entonces, en biología, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen los científicos? Estudian el fenómeno de la vida, ellos lo estudian mediante investigaciones y van llegando a algunas conclusiones que yo quisiera resumir diciendo que, por ejemplo, ellos mencionan que los órganos están compuestos de tejidos, eso lo hemos oído 1000 veces, que esos tejidos a su vez se componen de células y que a la vez esas células constituyen la unidad básica o la unidad estructural de los seres vivos, pero que a su vez esas células están constituidas por millones de átomos, que además esas células contienen cromosomas, que ya es donde viene aquel tema de la herencia, y entonces afirman ellos que esas células traen una carga genética, ¿cierto? Precisamente lo que estábamos hablando de la herencia, y nos hablan posteriormente del ADN y del ARN, cositas que nosotros al menos hemos escuchado y que no tiene trascendencia detenernos a estudiarlo, pero sí como punto de referencia para que más o menos sepamos en dónde estamos ubicados. ¿Qué ocurre luego? Bueno, que el hombre, los científicos, con todo ese arduo trabajo, y un trabajo además digno de admirar, han llegado a decir, por ejemplo, que pueden formar una molécula sintética. La gente habla, por ejemplo, los futuristas de la famosa vida artificial. Y sí, efectivamente el hombre, aunque logre, y escuche bien esto, que eso es lo bien importante, el hombre logre formar una célula, esta sería una célula muerta. Escuche bien dónde cobra importancia el tema de la vida, con el que quiero introducir la referencia a esta enseñanza hoy de la palabra de Dios o el libro inmortal. Entonces vamos mirando que el hombre podría en sus laboratorios crear una célula, pero sería una célula muerta nada más. Eso significa que la vida es un secreto que no está en las manos de los hombres, sino en las manos de Dios. Aleluya. Qué bonito reconocer eso. La vida está en las manos de Dios. Y ya hemos hecho ahí un breve discurrir por el mundo de la ciencia, que repito, uno tampoco lo mira peyorativamente ni mucho menos, pero que a la postre el que se lleva la honra, la gloria, la exaltación y la alabanza es nuestro Dios, el dador de la vida. Y obviamente la vida está estrechamente relacionada con el término de la inmortalidad, que ya en la introducción había mencionado, que es como esa vida prolongada, esa vida que no se termina. Eso es el carácter pues de lo inmortal. Bueno, en lo que respecta ya al tema trascendental que es la Biblia, el domingo pasado, a mañana y noche, estuvimos escuchando por este mismo canal una disertación que nos aclaró las dos grandes divisiones del Santo Libro, ¿cierto? Se nos habló en la mañana de la ley para referirse al Antiguo Testamento y se nos habló en la noche del Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, asociados el primero con la ley propiamente dicha, una serie de mandamientos, inclusive, valga la redundancia, los 10 mandamientos de los que todos hemos oído hablar, que fueron escritos en unas tablas de piedra y dados al pueblo de Israel, esto hacen parte de ese legado de la ley, del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, entonces, el énfasis, la preponderancia en lo que tiene que ver con el trato del Señor con el hombre, con la humanidad y la salvación, están apuntando hacia la gracia. Otra forma que en el ámbito eclesiástico se conoce como otra dispensación, otra metodología de Dios tratar con el hombre con respecto a la salvación. Entonces ya hemos escuchado esos dos grandes bloques de la escritura, de la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo
Testamento. En el Antiguo Testamento, pues hay algunas profecías. Bueno, lo primero que empieza es la creación. En el Génesis, en sus primeros capítulos, encontramos la creación, cierto, tal como nuestro Padre Celestial la hizo. Encontramos un acontecimiento triste, que es la caída del hombre en desobediencia, es decir, el pecado de la humanidad, el que nosotros llamamos pecado original. Pero viene luego la historia del pueblo de Israel, también desde ya, obviamente, como consecuencia, contaminada con el pecado, y entonces hay pecados personales. En la palabra hay narraciones específicas de eso. Hay pecados familiares, hay pecados de la nación, porque el pueblo de Israel, que había sido llamado para distinguirse de los demás pueblos, precisamente cuando pecaba eso se consideraba como un todo, ¿cierto? Y por eso yo hablo aquí de pecados nacionales. Dice, toda la nación ha pecado, dicen algunos de los profetas del Antiguo Testamento. Y hay profecías que básicamente referían a Cristo, el que vendría un poco más adelante en la cronología de Dios para desempeñar el papel fundamental en la salvación, pues siendo Él precisamente el Salvador. Y casi todas las profecías iban dirigidas, direccionadas al advenimiento de Cristo como Salvador de la humanidad. Y ya en el Nuevo Testamento encontramos precisamente la llegada del Señor Jesús, su nacimiento virginal, y encontramos su ministerio y encontramos una serie de profecías que apuntan más allá y que precisamente estamos esperando su cumplimiento. Algunas de estas nuevas profecías, es decir, las contenidas en el Nuevo Testamento, se han cumplido, pero la mayoría esperan su cumplimiento a futuro. Entre ellas, el rapto de la iglesia, la búsqueda que Cristo hará físicamente de todos los salvos para llevarlos a su gloria celestial, acontecimiento que nosotros esperamos. Entre estos dos pactos, pues constituyen la Biblia 66 libros, que es lo más comúnmente aceptado. Para algunos, o para algunos no, hay Biblias, yo las he tenido en mis manos, que tienen más de 66 libros. Y entonces viene la pregunta lógica. Bueno, pero ¿cuál es la verdadera entonces? ¿La de 66 o la de más de 66? En la misma palabra de Dios, nosotros encontramos la respuesta en Romanos capítulo 3, versículo 2. Leemos que es al pueblo judío, al pueblo de Israel, a quien se le confió la palabra de Dios. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Pues tiene que ver lo siguiente. El pueblo de Israel, después de aplicar diversos criterios y filtros muy refinantes, ellos, a quienes se le había confiado la palabra, llegan a la conclusión de cuáles son realmente los libros que deben constituir el canon sagrado, y ellos aceptan solamente los 66 libros que contienen o que están contenidos en la mayoría de Biblias. Luego, ya aquí estamos aclarando que la Biblia, según el pueblo judío, a quien Dios mismo le había confiado la palabra de Dios, está constituida por 66 libros. Bueno, ahí vamos bien y vamos haciendo esa aclaración. Bien, la Biblia toca una diversidad de temas a tal punto que es difícil no encontrar al menos alguna referencia de aspectos que conciernen a las temáticas actuales, a las temáticas de hoy, inclusive a las temáticas modernas. Pero los cristianos consideramos que ella, la palabra de Dios, tiene un eje central sobre el cual se desarrolla lo demás, y ese eje es la eterna comunión de Dios con su pueblo, con la iglesia. Comunión que está basada en perdonar, limpiar a los hombres del pecado, para que puedan llegar a cumplir las exigencias de Dios en una comunión, en una amistad, en una relación de padre a hijos, de salvador a salvados, para poder vivir entonces en la santidad de Dios, en lo que le agrada al Señor.
En este esquema vamos a considerar hoy 4 aspectos que a mí me parece que son recurrentes cada vez que uno predica el Evangelio, seguramente o se los encuentra juntos o al menos uno hace énfasis de alguno o algunos de ellos. Y los voy a mencionar. El primero es el pecado. Tiene una importancia capital porque el apartarse del pecado o continuar en el pecado marca el acercarse a Dios o alejarse de Dios. Segundo, Cristo, que es el Mesías o es el Redentor, del cual la misma historia profana, ¿cierto? La historia secular da testimonio de ese Cristo que vivió entre los hombres. Tercero es la redención, que ya es un concepto que precisamente tiene que ver con el acercamiento del hombre a Dios a través de la persona de Cristo. Y tenemos como cuarto lugar el juicio, ¿cierto? Esos son entonces los aspectos sobre los que vamos a estar analizando la palabra de Dios, bendito libro del Señor, que amamos, que leemos, que memorizamos, que disfrutamos, que obedecemos, gloria a Dios, con tal de ser agradables a nuestro Dios. Entonces ya, después de esa introducción, ahora sí vamos a leer algún pasaje de la palabra. Y yo quiero que, recordando esos 4 puntos que hemos mencionado, ¿cierto? El pecado, Cristo, el Mesías, la redención y el juicio, usted escuche atentamente esta lectura, que para variar es una lectura de algunos versículos un poco extensa, como a mí me agrada y como yo sé que no le desagrada al Señor. Así que no hay ningún problema en ello. Espero usted esté atento y atenta, mi hermano y hermana, para que podamos seguir esta lectura que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en el libro de Nehemías, en el capítulo 9. A mí me gusta mucho porque yo encuentro allí por lo menos 3 elementos claves de los que hemos mencionado. Y obviamente pues Cristo, así sea en la persona de Dios Padre o en lo que denominamos Dios, esto se hace también presente. Entonces dice así, Nehemías capítulo 9, versículo 11 en adelante. Voy a estar leyendo allí un buen pasaje. Marco referencial, nos estamos ubicando en aquella parte de la historia en la cual el pueblo de Israel, cuando viene de Egipto, cuando es liberado por Moisés en nombre de Dios de Egipto, se encuentra frente al Mar Rojo. Y bueno, digamos que a partir de ahí vamos a hacer la lectura, que está rica, que contiene muchos aspectos de lo que es la cotidianidad del pueblo de Israel. Y dice así, Nehemías capítulo 9, versículo 11, acerca de Dios. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, como las cosas de Dios. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste agua de la peña y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto,
y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Escuchen. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, aleluya, ni se hincharon sus pies. Continúo, versículo 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Los soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Padre, te damos gracias. En esta maravillosa mañana venimos delante de ti, Señor, para exaltarte, para bendecirte. Qué gozo poder saber que ahora somos tus hijos, oh Dios, que Cristo el Señor pagó el precio de nuestra redención y que ahora hemos sido establecidos como miembros de la familia celestial. Dios bueno, extiéndenos ahora tu mano, guíanos por tu Santo Espíritu, así como lo hiciste con el pueblo de Israel, Señor. Que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo nos convenza de aquello que tú quieres que incorporemos a nuestra vida, Señor, como un mensaje y un comportamiento de parte de Dios. Yo ruego que ahora, oh Dios mío, la presencia de tu Espíritu Santo esté sobre cada vida, sobre cada oyente, Señor. Que el fluir del cielo sobre la tierra una vez más se manifieste y que la gloria de Jehová esté llenando cada vida, Señor. Que es tu objetivo finalmente. Tú quieres bendecir a las personas, oh Dios, porque te quiere glorificar en cada uno de ellos o en cada una de ellas. Ahora, Señor, toda obra del enemigo la echamos por tierra. Yo siempre reprendo y en el nombre de Jesús lo hago, toda duda y toda incredulidad, porque no queremos, oh Dios mío, que esta palabra pase desapercibida, sino que por el contrario, haga el propósito que tú le has encomendado y sea prosperada en aquello para lo cual tú la enviaste. Te damos gracias, honra, gloria, honor y exaltación a ti, mi Dios, que eres Rey y que vives y reinas por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Entonces ya habíamos mencionado 4 aspectos o 4 puntos importantes. El primero, el pecado. El segundo, Cristo o el Mesías. El tercero, la redención. Y el cuarto, el juicio. Entonces, hablar del pecado es prácticamente hacer una introspección. Todos nosotros somos pecadores, pero desde luego hay que mencionar que el origen de ese pecado surge allá
en el mismo jardín del Edén. Cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios. ¿Cómo se rebelaron? Desobedeciendo. ¿Cómo se rebelaron? Haciendo aquello que Dios les había dicho que no hicieran. Y a partir de allí, entonces, el pecado dice la misma palabra, y así es, y usted y este servidor lo podemos afirmar, pasó a todos los hombres. En otras palabras, para utilizar un término de hoy, contaminó a todos los hombres. Y la Biblia expresa de una manera muy clara, tajante, todo el pecado de la humanidad, no solo señalándolo como una posibilidad, sino condenándolo en los personajes mismos, aún en el pueblo de Israel, que reitero, había sido el pueblo escogido para Dios manifestar su gloria entre las demás naciones. Entonces la Biblia lo señala, los profetas de Dios lo condenaron en el Antiguo Testamento, y qué decir en el Nuevo. A lo largo de toda la Biblia, precisamente encontraremos una alusión al pecado como aquello que repugna a Dios, que desagrada a Dios, y que nosotros los seres humanos estamos llamados a abandonar, a rechazar de la misma manera y con el poder de Dios. Así que hasta Apocalipsis 22, que es el último capítulo de la Biblia, nosotros encontramos referencias al pecado y, como ya les decía, desagradables cosas que precisamente nos deberían hacer repugnar y aborrecer el pecado. Entonces, esto es lo que el ser humano adquirió como herencia de nuestros primeros padres, el pecado, la rebelión contra Dios. Y cada vez que yo menciono rebelión contra Dios, me parece importante señalar que la rebelión contra Dios no es levantar carteles ni pronunciar discursos ofensivos a Dios necesariamente. Esa es una forma, y todos a lo mejor nos erizamos o nos enervamos cuando vemos algunos de estos grupos, pero también es rebelión contra Dios ser pasivos, pecando, haciendo las cosas que desagradan a Dios. Así no se produzca ningún ruido ni se cause ningún impacto a la sociedad o a un grupo. Inclusive eso también es pecado, el vivir apartados de la voluntad de Dios. Así que ahí cabemos todos somos rebeldes contra Dios, todos hemos hecho rebelión contra nuestro Creador. Y me parece muy interesante, hablando de este tema del pecado, mire lo que encontramos en el Salmo capítulo 14. Yo voy a permitirme leer lo que dice allí la palabra de Dios. Dice que Jehová miró desde los cielos. Jehová es Dios, un nombre de Dios. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Entonces, miro, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Escucha ese diagnóstico y no lo hace cualquiera, es el mismo Dios. No había ninguno siquiera que pudiera vivir de acuerdo a los parámetros altos del Señor, a la santidad de Dios. Entonces ahí yo creo que ya con eso tenemos suficiente para entender la gravedad y la universalidad del pecado. Entonces, de igual manera, en el Nuevo Testamento se escucha la voz de Juan el Bautista. Los cristianos, los que asiduamente leemos la Biblia o los que medianamente hemos escuchado un par de predicaciones, seguramente recordamos el rigor con el cual Juan el Bautista iba en contra del pecado, ¿cierto? Recordemos, y él alguna vez dijo, y ya el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Así era la predicación de Juan el Bautista. La Biblia entonces enseña que nosotros somos pecadores por naturaleza, ¿cierto? También nosotros somos pecadores porque en la práctica nosotros cometemos pecados y también somos pecadores por sentencia divina. Escuche bien, Dios dijo,
Ahí está en Romanos 3:23. Más aún, ya lo hemos leído en el Salmo 14. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es una declaración, una sentencia de Dios. Luego también somos pecadores por sentencia. Legalmente se nos ha declarado que nosotros somos pecadores por parte de quien lo puede hacer, que es nuestro Dios. Y también en el libro de Isaías encontramos una referencia que dice en Isaías 64:6, todas nuestras justicias, hablando de la humanidad, son como trapos de inmundicia. Nada, mal. Segundo, entonces ya vamos a considerar un remedio o el único remedio de parte de Dios. Segundo, Cristo. Cristo es el Emmanuel, Cristo es el Dios con nosotros, es el Redentor de la humanidad. Ante el hecho horroroso y despreciable del pecado, surge la más sublime realidad. Cristo, el Salvador, el Cordero inmolado. Él es el Cordero de la Pascua. ¿Se acuerdan cuando Israel estaba en Egipto y se disponía a salir a la libertad? Se habla del Cordero de la Pascua. Él es el Cordero de la expiación. Él es la estrella de Jacob. Él es el nuevo profeta. Él es el ángel de Jehová, el Redentor viviente. Sí, como lo menciona Job. Yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Él es el pastor, el ungido, el amado, nuestro abogado, ¿cierto? Como dice Juan, si no estoy mal, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y también es el Rey de Reyes, como lo dice, ¿quién? Apocalipsis. Él es el Señor de señores. Él es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Como dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Inmolado. El pecado no tomó a Dios por sorpresa, ya tenía provista la solución. Y fue el sacrificio redentor de Cristo y su resurrección y exaltación al cielo. Entonces vamos en esos dos aspectos. Tercer aspecto, la redención. Las consideraciones anteriores nos llevan sin duda al concepto glorioso de la redención. El primer símbolo fueron los corderos. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Dios los vistió con pieles de unos animales, unos corderitos, fueron sacrificados. Y ese es el símbolo de lo que habría de venir. Por eso hablábamos de unas profecías que en Cristo tuvieron cumplimiento algunas de ellas. Luego, Abel ofrece como sacrificio a Dios un cordero. Y ese sacrificio le agradó a Dios. No le agradó a Dios el sacrificio de Caín, ¿cierto? Pero sí el de Abel, que ofreció corderos, símbolos. Sí, era el anuncio previo del Cordero de Dios que vendría más adelante y que significa nada más y nada menos que redención. Redención es como decir, alguien que está esclavo, que era familiar nuestro o que nosotros lo hayamos tenido antes como alguien muy querido y fue vendido a la esclavitud, nosotros pagamos el precio para rescatarlo otra vez. Esa sería entonces una explicación somera de lo que es la redención, volverlo a traer acá. Y Dios estaba en Cristo trayendo al hombre y a la mujer otra vez a la amistad con Él, mediante ese sacrificio y mediante el arrepentimiento por la fe. Isaías capítulo 53, versículo 6, hace una afirmación poderosa. Dice, mas Él, hablando de Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y ahora que digo llaga y digo curados, Cristo también es provisión de sanidad. A muchos de nosotros y particularmente a mí o personalmente a mí, el Señor me ha sanado de enfermedades. A Él le doy la gloria. Me siento sano y bendecido también en esa área de la salud por el Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, hace esta declaración también. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos,
porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aleluya. Todos cabemos en la salvación que Dios nos ha provisto a través de un Redentor que es Cristo Jesús, el único Redentor, y entonces Él es el que ofrece a cada uno de nosotros la redención. Y por último, el cuarto aspecto, escuche bien, es el juicio. El juicio. Veamos qué nos quiere decir el Señor a través de este aspecto. El juicio sobre el pecado es a la final la muerte. Ya lo habíamos escuchado. En alguna ocasión, en Romanos, seguramente le leyeron o usted escuchó. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Es una sentencia divina. En Génesis también lo encontramos. ¿Se acuerdan que cuando Dios dio el mandato a nuestros primeros padres, dijo, el día que de este árbol comiere, ciertamente moriréis? Es decir, el día que desobedezca, el día que peques, ciertamente moriréis. Entonces, pecado es sinónimo de muerte, y muerte en este contexto tenemos que entenderlo no solamente como la separación de la parte espiritual del cuerpo, como decimos nosotros, del cuerpo y del alma, sino que es la separación de Dios. De Dios. Y yo pongo esa cara porque cada vez que yo pienso en esto, en la separación eterna de Dios, mi corazón, mi espíritu se aflige, porque es que eso es una cosa terrible, estar por siempre separado de Dios. Es lo más terrible que puede haber. Entonces la muerte espiritual atañe precisamente a eso, a estar separado por los siglos de Dios. Luego, este juicio contra el pecado es universal. Ya dijimos de la universalidad del pecado. Luego, el juicio también es sobre todos los seres humanos. Luego ahí hay un juicio universal de la misma manera. En Romanos 5:12 leemos que este juicio por el pecado es para todos los hombres. Corrobora lo que justamente acabo de decir, porque todos pecaron, así dice la palabra. ¿Quiénes se salvan? Ahí viene la pregunta interesante. Hay una vía de escape, hay una salvación que la volvemos a retomar. Ya lo habíamos enunciado, hablando de Cristo el Redentor y hablando de la redención, pero aquí queremos corroborarlo de una manera muy concreta. Solo se salvan quienes depositan su confianza en el Salvador. Dice la palabra, el que en él cree, hablando de Cristo, el que en Cristo cree, en otras palabras, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo siempre me he puesto a pensar en esto, y la verdad que no puede ser más claro que la explicación que precisamente nos da el Señor Jesús aquí en estas palabras que acabamos de leer, ¿cierto? ¿Cuál es el panorama? El panorama es que todos los hombres hemos pecado, todos los hombres hemos pecado. Y con ese pecado, esa rebelión contra Dios, ya nos ganamos la desaprobación, la destitución del reino de los cielos. Luego lo que aquí está diciendo no es otra cosa que eso. Dice que el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, la condena ya venía y sencillamente esa condena va a permanecer ahí o a menos, más bien, a menos que podamos encontrar al Salvador y podamos rendir nuestras vidas a Él. Entonces me parece que es claro, o sea, todos están condenados, y aquí aparece el Señor diciendo que, o aparece Juan diciendo que el que en Cristo cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, esa condenación ya viene de atrás, ya viene con antelación sobre cada uno de los que no han rendido sus vidas al Señor. Ahora bien, ¿quién resuelve el problema del juicio?
el mismo que resuelve el problema del pecado, ¿cierto? Porque quitado el pecado, entonces el juicio ya no va a constituir ninguna amenaza. Si acaso se asiste por protocolo a un juicio, eso será para escuchar la voz de un juicio absolutorio, para escuchar más bien unas dulces palabras que digan: venid benditos de mi Padre y heredad el reino. Así que tenemos esta maravillosa oferta de parte de Dios. Cristo Jesús es el que puede redimir a la humanidad. Y escuche, es el único redentor. Así lo declara Juan, capítulo 3, versículo 36. Entonces estamos ante un panorama que tiene sus pasajes tristes, todos muy reales, porque el pecado es una realidad para todo el mundo, pero que concluye o puede concluir con esta maravillosa celebración de ser hecho hijo de Dios, de encontrar en Cristo la redención. Ese es el mensaje de la Biblia, ese es el mensaje de la palabra. Los aspectos que hemos mencionado, especialmente los últimos dos aspectos, marcarán una bifurcación, una vía que conducirá o al reino celestial o a la condenación eterna, que reitero, lo más triste de esa condenación eterna es que será la ausencia total, absoluta, definitiva, eterna, la separación de Dios. Y el hombre no creo que haya sido creado para vivir separado de su Creador. Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana especial. Señor, seguimos celebrando este mensaje poderoso de la palabra de Dios, que nos ha llegado, Señor, de una o de otra manera, pero que ella trae vida en sí misma. Señor, gracias porque esta palabra, este libro, por llamar así al conjunto de estos escritos, Señor amado, permanece para siempre. Y permanece, Señor, en su existencia física, porque han querido destruirla, pero aquí está con nosotros. Y de igual manera permanece en el corazón, en la vida de cada uno de los creyentes fieles, Señor, que testifican a lo largo y ancho del mundo, Señor, que en su interior vive el Rey, el Dios Todopoderoso, aleluya, y que de nuestro interior, los que creemos en el Rey, en nuestro Dios, de nuestro interior corren ríos de agua viva, fluye el Espíritu Santo en nuestro ser. Dios, muchas gracias. Yo te pido una bendición muy especial sobre cada uno de los que todavía no han hecho su profesión de fe, no se han decidido por Cristo, y que tú, Señor amado, puedas tocarles precisamente para que lleguen al conocimiento de la verdad. Toda honra y toda la gloria te la tributamos a ti, oh Dios, con todo nuestro corazón. Y te damos toda alabanza y exaltación hoy y por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.